A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:01 p.m. Aquí están las noticias en Meridiano Blue. Vamos a hablar este jueves de lo que ha pasado, de los coletazos de la detención de la flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza, en la que estaban ahí 2 colombianas. Por estos hechos tuvimos fuertes protestas en Bogotá. También vamos a tenerles en el departamento de primicias información sobre los aviones Gripen. Hablaremos de la curiosa tutela de los Bryans contra el presidente Gustavo Petro y todo en información. Tendremos deportes. Antes de entrar en otros temas, comencemos con lo que pasa en el mundo frente a la detención de la flotilla con ayuda humanitaria. El gobierno de Israel ha dado ya por terminada esta operación. Silvia Carrasco nos cuenta. La Global Summit Flotilla, una flota de 44 embarcaciones con cerca de 500 personas a bordo, incluidas 2 colombianas, fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales de madrugada. Decenas de activistas fueron detenidos. Horas antes, habían preparado videos para ser publicados en el momento de la detención. Soy Ada Colau de Barcelona. Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Mi nombre es Manuela Bedoya. Si estás viendo este mensaje es porque he sido secuestrada por las fuerzas ocupacionales de Israel. My name is Frances Cummings and I come from the UK. Hi, my name is Eva Yashevich. I'm part of the Polish delegation. My name is Sijad Hussain and I come from the United Kingdom. El Ministerio Israelí de Exteriores asegura que antes del arresto les ordenó cambiar el rumbo. This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. Please change your course toward the port of Ashdod. La respuesta de los líderes de la flotilla, en voz del español Tiago Ávila, fue negarse al requerimiento israelí. You are not allowed by international law to stop us. Therefore, we do not comply with Dice, el derecho internacional no les permite detenernos, por lo tanto, no atendemos su solicitud, porque su requerimiento sigue siendo un intento de perpetuar el genocidio del pueblo palestino. Se encontraban en aguas internacionales a unos 150 kilómetros de la costa de Gaza. Antes de que les cortaran las comunicaciones, se escucharon las órdenes de los militares que abordaron los barcos. Hands up, everybody. Can you put your fucking hands up, please? Okay, phones on the water, please. Lo que les decían era manos arriba y que lancen los teléfonos al agua. La operación se extendió durante varias horas durante la noche, con embestidas a los barcos y enseguecedores haces de luz y el uso de cañones de agua. Firing a very, very bright light at us. And they're firing water. Inicialmente se habló solo de 178 detenidos, pero se calcula que son más de 400, entre ellos figuras conocidas como la activista sueca Greta Thunberg, parlamentarios franceses, irlandeses y polacos. La flota llevaba ayuda humanitaria simbólica, pero aspiraba a romper el bloqueo que Israel mantiene sobre Gaza desde 2007. La mayoría de los barcos fueron remolcados al puerto israelí de Ashdod. Allí mismo se llevó a los activistas. Allí los detenidos se encuentran a la espera de procesos legales y deportación a sus países de origen. Israel anunció que las deportaciones comenzarán una vez culminadas las festividades del Yom Kippur, con destino principalmente a Europa. Mientras tanto, varios barcos lograron evadir el control israelí y uno de ellos logró continuar rumbo a Gaza, sin contacto oficial con las autoridades navales israelíes. Si bien su GPS indica que están a 15 kilómetros de las costas de Gaza, su tripulación no ha podido ser contactada. Según se informó desde Italia, una nueva flotilla, esta vez de 9 barcos, salió esta misma mañana rumbo a Gaza. Y más se demoró la detención de esta primera flotilla, la Global Summit, que en aparecer la protesta en distintas ciudades del mundo. Nos cuenta Enrique Rodríguez. Durante la noche del miércoles y la jornada de hoy, las protestas masivas han transcurrido en ciudades de Italia, España, Grecia, Suiza, Turquía, Argentina, México, Reino Unido, Alemania, Indonesia y por supuesto Colombia. En Italia y en España han sido los estudiantes los que han tomado esta mañana las calles. Aquí en Madrid han logrado cortar la autovía A6, que transcurre cercana a la Universidad Complutense de Madrid. El otro sector que amenaza con movilizaciones es el de la estiba portuaria, que plantea que las organizaciones sindicales de ese sector bloqueen el comercio marítimo con Israel desde cualquier puerto del mundo. Mientras tanto, en lo político, se han pronunciado los líderes europeos que mandaron a sus barcos de combate a acompañar a la flotilla.
Primero, el presidente español, Pedro Sánchez, para apoyar a los activistas. Esa solidaridad que expresa la sociedad española y otras muchas, porque estamos hablando de una flotilla que representa más de 40 nacionalidades, en concreto 45 nacionalidades, más de 1.000 integrantes. Posteriormente, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha mostrado su preocupación por los apresados. Continúo a ritenere que todo esto no porti algún beneficio al pueblo de la Palestina. Al tiempo que ha dudado que la flotilla vaya a provocar algún bien a los palestinos, asegurando que eso sí causará problemas a los italianos. Por cierto, para mañana en Italia está convocada una huelga general para protestar por el genocidio en Gaza. Y las protestas también llegaron a Bogotá. Tuvimos protestas y plantones frente a la sede de la ANDI. Terminaron incluso con el lanzamiento de ladrillos y la intervención de las autoridades. La Federación de Cafeteros rechazó lo que considera un asedio. Alejandra Bello. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia rechazó de manera enfática los hechos ocurridos en contra de la ANDI, calificándolos como un ataque inaceptable contra un gremio que, según la Federación, trabaja todos los días para generar empleo, progreso y desarrollo en el país. El pronunciamiento destaca que si bien la libertad de expresión es un principio fundamental de la democracia, su ejercicio debe hacerse respetando los límites que imponen otros derechos. En ese sentido, hicieron un llamado a rechazar las manifestaciones violentas registradas en la tarde de ayer. La Federación, cuyas instalaciones en Bogotá son en el mismo edificio de la ANDI, insistió en la necesidad de que el gobierno nacional garantice que prime el interés común de la nación y que en las relaciones internacionales prevalezca el camino de la diplomacia y el diálogo. Finalmente, advirtieron que estos comportamientos que atentan contra la unidad del país no contribuyen a la construcción de una Colombia próspera, equitativa y en paz. Ya vamos a seguir hablando de las consecuencias de la detención de la flotilla y también de las reacciones en Colombia. Mientras tanto, les contamos que los líderes de los costeños y los pepes, responsables de más del 90% de los crímenes en Barranquilla, se comprometen a realizar una tregua hasta enero del próximo año. Diana Ospino. Finalmente, este jueves se llevó a cabo en la cárcel La Picota de Bogotá una reunión privada entre miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia y los máximos cabecillas de los costeños y los pepes, en la que se acordó un cese de actividades ilícitas. Jorge Eliezer Díaz Collazos, líder de la banda Los Costeños, y Digno José Palomino, líder de los pepes, principales actores criminales de Barranquilla y su área metropolitana, firmaron entonces una tregua temporal para hacer un cese de homicidios, extorsiones y hurto, en principio hasta el próximo 20 de enero del 2026. Esto al acogerse a la invitación que hizo el presidente Gustavo Petro para iniciar un recorrido en la hoja de ruta para desactivar la violencia, reparar a las víctimas y someterse a la ley. Los cabecillas de estas estructuras criminales también se comprometieron a desvincular las fiestas de los picos del control criminal, promover su uso como escenario de convivencia y a no legitimizar de las acciones criminales a través de estas fiestas. Además, se comprometieron a convocar a otras organizaciones criminales que delinquen en el Atlántico a sumarse a este proceso de paz. Diana, gracias. Y la industria digital se sumó a las alertas por lo que puede implicar la tensión diplomática entre Colombia y los Estados Unidos, desatada por el presidente Gustavo Petro. ¿Qué es lo que dice Juan Camilo Maldonado? Actualmente la industria digital en Colombia vende cerca de 57 billones de pesos. De esta cifra, 45 billones corresponden a la industria del software. Esto quiere decir que la industria digital en el país representa un poco más del 3,8% del Producto Interno Bruto de Colombia. Una cifra no menor y que enciende las alarmas en el sector en medio de la crisis y la tensión diplomática entre Colombia y los Estados Unidos. Sobre el tema, habla la presidenta de FEDESOF, Jimena Duque. Digamos que es un gran foco para la venta de tecnología, de servicios de tecnología, sino que también muchos de los empresarios que están hoy desde startups y movimiento de personas y fondos de riesgo están basados en Estados Unidos. Es un tema al que tenemos que tener cuidado porque sí nos impacta la innovación, el flujo de capitales a Colombia, de tecnología y por supuesto todo lo que significa para nosotros Estados Unidos podría estar en riesgo. Desde FEDESOF también hacen un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para agilizar el desembolso y activar los 400.000 millones de pesos adscritos a un COMPES
de innovación digital y de mejoras y regulación en materia de inteligencia artificial. ¿Ustedes tienen algún amigo que se llame Brian? Pues él y todos los demás Bryans acaban de perder el pulso contra el presidente Gustavo Petro. La justicia, doña Kalila Peña, no les dio la razón. No les dio la razón porque el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela presentada por John Brian Enciso y John Brian Ramírez contra el presidente Gustavo Petro. En el documento aseguran que las expresiones del presidente, aunque polémicas, no demostraron causar un daño grave, inminente e injustificado. Además, el juez valoró que las declaraciones encajan dentro de la libertad de opinión del presidente. Esta decisión será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Recordemos que los ciudadanos interpusieron estas tutelas argumentando que el presidente vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y a la no discriminación al asociar el nombre Brian con hombres maltratadores de mujeres y personas irresponsables. ¿Y qué tendremos en los deportes, don Octavio? Bueno, vamos a hablar de la Selección Colombia, Marcela, porque en un rato y con el saludo para todos va a jugar la Selección Colombia en el Mundial Juvenil Sub-20. También el día de hoy hay mucha información que tiene que ver con el América de Cali Junior que van a jugar en la Copa, porque además hay fútbol en Europa. Ya hay un gol de un futbolista colombiano esta mañana tarde para el resto del país, así que estaremos hablando de eso, de todos los detalles. Selección Colombia, Mundial Juvenil, Europa League, Conference League, fútbol colombiano, así que todo eso en minutos acá en los deportes. Y vamos a las noticias del mundo. Vladimir Putin se despachó en un foro en Rusia, habló de la situación geopolítica mundial, también el ataque terrorista en Manchester. Las noticias del mundo con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Hacía rato no escuchábamos tanto al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Habló de todo y largo desde un foro en Sochi. Afirmó que Moscú sigue atentamente la militarización creciente de Europa y prometió una respuesta a las amenazas después de que los países europeos, esto haciendo referencia claramente a la OTAN, incrementaron su gasto en defensa a raíz de la ofensiva de Moscú en Ucrania. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяю эту чушь, эту мантру раз за разом. Si alguien quiere rivalizar con Rusia en el ámbito militar, que lo haga. Rusia lo demostró muchas veces. Las amenazas a nuestra soberanía encuentran respuesta rápida. No nos provoquen, nunca. Dijo Putin sobre su relación con Donald Trump. Le aclaró que Rusia no es un tigre de papel, como lo dijo el presidente norteamericano. Respaldó, eso sí, su plan de paz para Gaza y finalizó su intervención aclarando que él no es un emperador. Ahora vamos para el Reino Unido porque un hombre atropelló con su vehículo y más tarde apuñaló a miembros de la comunidad judía que atendían el servicio religioso de la sinagoga de Heaton Park, esto en Manchester, durante la celebración del Yom Kippur, la fiesta más importante de la comunidad judía. 2 personas fallecieron y otras 4 resultaron heridas. El sospechoso fue abatido a tiros por la policía. Las autoridades declararon oficialmente lo ocurrido como un atentado terrorista. Con extraordinario. Estudiantes y colectivos que manifestaron frente a la sede de la ANDI en Bogotá afirmaron que este gremio tiene vínculos directos con la misión económica de Israel. A esto respondió el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Tengo que decirle que la ANDI no hace negocios, la ANDI busca que la gente, que los empresarios hagan negocios, la ANDI busca que la economía se mueva, la ANDI busca que inclusive el Estado y el gobierno se mueva, de manera que nosotros hacer negocios con la ANDI pues no hacemos. Ahora, históricamente, claro que hemos mantenido nosotros relaciones con todos los estados que tienen representación en Colombia. En este momento, infortunadamente, por todo lo que ha sucedido, pues la embajada no está funcionando. Y yo le diría que eso sí me parece que es como mirar, digamos, hacia donde no toca, porque la pregunta no es esa, la pregunta es humanitaria. Y yo le diría una cosa, nosotros desde la ANDI hemos siempre y durante toda nuestra historia hemos defendido más bien las causas que rechazan los ataques indiscriminados contra la población. No solo allá, los ataques indiscriminados en Ucrania los hemos rechazado. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Información en primicia: a esta hora la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá estudiar un impedimento que presentó en las últimas horas el magistrado Carlos Camargo sobre su participación en el debate que hace la Corte sobre si la reforma pensional sobrevive o se hunde. Sergio Barbosa.
Hola, buenas tardes. El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, envió una solicitud de impedimento a la Sala Plena para debatir sobre la reforma pensional. Camargo argumenta que la senadora Paloma Valencia, quien es la demandante de la ley, votó por él para magistrado del Alto Tribunal y quiere evitar un posible conflicto de interés. La Corte deberá estudiar el impedimento y pronunciarse sobre el mismo. Sobre esto, la Sala Plena también deberá pronunciarse sobre 2 recusaciones contra el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Ibáñez, y el magistrado Héctor Carvajal. Este último fue recusado por haber sido el abogado personal del presidente Gustavo Petro durante varios años. La reforma pensional es una de las iniciativas de mayor interés para el gobierno, que incluso le ha costado una serie de críticas y ataques al magistrado Ibáñez, quien tiene a cargo este caso al interior de la Corte Constitucional. Así las cosas, la Sala Plena deberá estudiar esta solicitud que hizo el exdefensor del pueblo y ahora magistrado de la Corte sobre su participación en el debate de la reforma pensional. Sergio, gracias. Y el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que los exparamilitares, ahora designados como gestores de paz, van a contribuir con la verdad, salpicando a distintos políticos, algo que ha despertado inquietudes sobre sus verdaderos aportes a la paz. Cristian Correa. La reciente declaración del ministro del Interior Armando Benedetti, en la que afirma que los 16 ex jefes paramilitares nombrados como gestores de paz el pasado 21 de septiembre van a hacer aportes a la verdad sobre sus procesos y cuáles fueron sus aliados políticos, indicando que incluso varios de ellos están en este momento en contienda electoral, ha suscitado dudas sobre cuál es la intención del gobierno nacional de reactivar esas gestorías de paz. José Jaime Uzcategui, representante del Centro Democrático. Esto es una cortina de humo más. No quieren contar las verdades del proceso, las confesiones de Nicolás Petro, el escándalo de la unidad de gestión del riesgo, los contratos que le han entregado al ELN, el pacto de la picota. Organizaciones de víctimas del conflicto también cuestionan el nombramiento de los 16 jefes paramilitares. Marta Ochoa, miembro de la Federación de Víctimas del Conflicto en Colombia. No entiendo por qué nombran gestores de paz a paramilitares que ya no tienen mando sobre grupos que ya no existen, para procesos que están muy adelantados, ya hicieron dejación de armas, ya pagaron penas incluso. El ministro del Interior entregó al final del encuentro con los 16 exparas unas conclusiones entre las que destaca: en los próximos días se conocerá el cronograma sobre el que empiecen los aportes a la verdad que han indicado entregarían estos ex jefes paramilitares. Y hay preocupación en la frontera entre Colombia y Venezuela por el contrabando de combustible. Esto no solamente está afectando la economía local y el comercio fronterizo, sino también la estabilidad en la región. Richard Quiñones. Y es que el contrabando de combustible que llega desde Venezuela ha generado un dolor de cabeza sobre diferentes sectores. La gasolina llega en Pimpinas y se comercializa en las calles, afectando a cerca de 340 estaciones de combustible que hay en esta zona limítrofe. El gremio advierte que mientras esto sucede y el parque automotor sigue creciendo, el cupo legal de combustible sigue siendo muy bajo. Nos acompaña también a esta hora María Palencia, quien es propietaria de una Serviteca en Cúcuta, porque los carros también se están dañando. Muy buenas tardes, señor María. Cuéntanos qué está pasando, qué dicen los conductores y qué se está arreglando. ¿Qué se está dañando? Buenas tardes. Los conductores que vienen últimamente por fallas en el motor, estamos viendo que el combustible trae mucho sisgo, mucha contaminación, y eso afecta lo que son los microfiltros. Entonces se hace limpieza de inyectores, cambio de la pila de la batería y cambio de filtro de gasolina. Son los que más están sufriendo esa parte. Cada pimpina ilegal que circula en la ciudad significa menos ventas legales, menos recaudo y menos inversión para el departamento de Norte de Santander. Por ahora el gremio está pidiendo a las autoridades como la Policía Fiscal y Aduanera fortalecer los controles para cerrarle el paso al contrabando. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Bogotá, porque a raíz de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, la alcaldía de Bogotá se puso estricta con el tema de los permisos, don Nicolás Rodríguez, y ahora está revisando varias fechas que vienen hacia adelante. Dice que todavía no tienen los papeles completos, pero de cancelaciones por lo pronto no. Pues Marcela, mire, justamente esta mañana en una rueda de prensa el alcalde Carlos Fernando Galán habló sobre lo que está sucediendo en Bogotá en este momento y dijo que por lo menos se están presentando los documentos para que los conciertos que vienen este fin de semana y la otra semana en Bogotá no se cancelen como sucedió con el concierto de Kendrick Lamar. Lo que dice por lo menos el distrito en este momento, en voz además del secretario de Gobierno Gustavo Quintero, es que para el concierto de Vive la Salsa que se va a llevar a cabo este fin de semana en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, además Marcela,
Marcela, que es organizado por el distrito, y para el concierto del martes 7 de octubre, organizado en el Estadio del Campín para el concierto de Luis Alfonso, están en etapa de subsanación, ya que hay muchos rumores que definitivamente se van a cancelar estos dos eventos. Lo que argumenta el secretario es que están a punto o están a tiempo con las fechas, pero que además es necesario que la reglamentación se entregue adecuadamente con las normas. Gustavo Quintero es el secretario de Gobierno. Pues en este momento, en efecto, las 5 entidades que tienen que emitir concepto favorable están haciendo los análisis. Estamos dentro de los tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Porque ha habido un ruido bastante grande sobre este concierto. Estamos en tiempos de subsanación, es decir, todavía el empresario, el organizador, está entregando documentos, las entidades están analizando y procederemos a emitir el permiso favorable o desfavorable. Lo más seguro es que sea favorable. ¿Por qué? Porque los tiempos son así. Bueno, Marcela, hay otra incógnita u otra respuesta que emiten desde el gobierno distrital en este momento, y es que ¿qué va a pasar con el concierto de Guns N' Roses? Están en etapa de subsanación, pero además se conoció un audio que envió Guillermo Escobar, quien es el director del IDIGER, que dice que para ese primer concierto en el Vive Claro también se dio el permiso de realización del evento en la gramilla, ya que no habían los soportes técnicos para que la gente se pudiera subir a las gradas. Para el caso especial de Vive Claro, en el mes de julio presentaron una información para desarrollar un primer evento, un concierto con Jesse Uribe y Paola Jara, el cual, al no contar con todas las condiciones técnicas de su estructura, pues fue desarrollado solo en gramilla. Posterior a esa fecha se presentaron documentos firmados y avalados por varias empresas de ingenieros que daban cuenta de las condiciones de seguridad, de las graderías y de todo el Marcela, lugar en general. en este momento lo que falta esperar, y la petición que hacen el distrito, es que se entreguen los requerimientos específicamente de los avales del distrito, como de bomberos y del IDIGER. Estás escuchando Blue Radio. Seguimos a esta hora de la tarde aquí en Meridiano Blue y vamos a hablar del Atlántico, porque tras 20 años la transformación vial del Atlántico conecta nuestra competitividad con el mundo. En los últimos 20 años el Atlántico ha experimentado una transformación profunda en temas viales, que ha pasado de contar con 350 kilómetros de carreteras en buen estado a consolidar una red moderna y eficiente, un sistema de carreteras estratégicamente planificado que impulsa la competitividad, la integración regional y la calidad de vida. Obviamente, este proceso, guiado por la visión a largo plazo, ha modernizado corredores troncales, secundarios y terciarios que fortalecen la conexión entre zonas productivas, urbanas y rurales y mejoran la seguridad y eficiencia del transporte. En el marco de esta evolución, el Plan Departamental 2024-2027, el Plan Vial Departamental 2024-2027 mantiene la apuesta por obras de alto impacto como el corredor logístico, el corredor internacional y la optimización de la malla vial secundaria, proyectos que incluyen dobles calzadas, accesos estratégicos, puntos críticos y mantenimiento integral. La meta es reducir aún más costos logísticos, dinamizar la economía y asegurar una conectividad sostenible para el futuro. Todo esto gracias al apoyo de la Gobernación del Atlántico, la competitividad que da el plan vial de este departamento para los años por venir. Tienes que estar orgulloso, orgullosa de ti. Has sobrevivido, has crecido, has aportado, sigues soñando. Esas son razones para sentir orgullo. No confundas el orgullo con la soberbia. La soberbia es creerse mejor que los demás. El orgullo es reconocer que tenemos virtudes, capacidades, cualidades y que merecemos seguir adelante. Hoy te invito a tener una sana relación contigo y a lanzarte a construir un proyecto de vida con sentido, con conciencia, con propósito. ¡Ánimo! Tú sabes. Teniendo en cuenta la crisis económica en el sistema de salud, la nueva EPS estaría en capacidad de recibir a los nuevos pacientes según el nuevo... Los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de la Selección Colombia y del Mundial Juvenil Sub-20 que se va a jugar esta tarde. A partir de las 3 de la tarde, la Selección Colombia tendrá su segundo partido en la competencia. Luego de haber ganado su primer día, hoy va a enfrentar un duro duelo frente a la selección de Noruega. Así que estamos atentos. Ese duelo evidentemente será con transmisión del equipo de Blue Radio.
Por YouTube, por Ditu, por el Gol Caracol y por el equipo de Blue Radio, que a partir de las 2:30 de la tarde va a hacer la transmisión del partido. Así que estaremos con ese duelo del grupo F. Van a jugar Colombia frente a la selección de Noruega. Y a esa misma hora va a estar jugando Estados Unidos frente a Francia, pero en el otro grupo. En el grupo de Colombia van a jugar Nigeria y Arabia Saudita a partir de las 6 de la tarde. Y por el grupo de los Estados Unidos, Sudáfrica frente a Nueva Caledonia. Así que estamos atentos, 2:30 de la tarde. Recuerden, el equipo de Blue Radio con toda la transmisión del duelo entre Colombia y Noruega. También el día de hoy habrá Copa Colombia. Van a jugar a partir de las 8 de la noche el Junior de Barranquilla frente al América de Cali. Ayer el Deportivo Independiente Medellín eliminó al conjunto de Santa Fe y también se clasificó 11 Caldas de Manizales. Hoy van a estar jugando Junior y América en el partido de ida en el Metropolitano. A las 4 de la tarde habrá Copa Argentina. Van a jugar Racing frente a River. Y a esta hora se están jugando varios partidos importantes, tanto en la Europa League como en la Conference League. Por ejemplo, el Bolonia y el Friburgo de Alemania están igualando 1-1 en ese partido que se está jugando en Italia, con Lucumí como titular en el equipo italiano. También está jugando el Fenerbahce. John Hader Durán no está jugando el partido. El Betis está ganando 2-0. El Cucho Hernández estaba en el banco de los suplentes, aunque terminó marcando diferencia también el Betis en este partido de visitante. Atención, que está ganando el Crystal Palace de visitante al Dinamo Kiev en la Conference League. Gol de Daniel Muñoz en ese partido. Así que estamos atentos. Mucho fútbol, mucha selección Colombia. Todo esto a partir de las 2:30 de la tarde. En Blue Radio. 1:27 antes de la pausa. Hay noticia de última hora que tiene que ver con la lucha contra los carteles de la droga por parte de las autoridades de Estados Unidos, por parte del presidente Donald Trump. Lo acaba de hacer oficial el gobierno de Estados Unidos ante el Congreso de ese país. En Washington, noticia urgente, Juan Camilo Merlano. Ricardo, y parecería una justificación legal para un escalamiento, quizás para algún ataque aún más letal en contra de los carteles de narcotráfico y directo. Es una notificación al Congreso de los Estados Unidos por parte del gobierno Trump determinando que están oficialmente en conflicto armado con los carteles de la droga y que los traficantes, por ejemplo, los 17 que han muerto durante los bombardeos a 3 embarcaciones en el Mar Caribe, eran combatientes ilegales. Esta fue una notificación dada en un briefing, en una sesión informativa ante funcionarios del Congreso, ante senadores de los más importantes comités, el día de ayer, según lo que reporta particularmente el New York Times, que es el que está dando detalles de esa notificación, de un memorando enviado por el presidente y de detalles compartidos durante esa sesión informativa junto a senadores el día de ayer. Este tipo de justificación ya había sido utilizada. El término que utilizan es conflicto armado no internacional, que justificaría ataques en contra de otro país sin autorización necesariamente de un país y que se desprende también de la legislación o de las autorizaciones luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre en contra de organizaciones terroristas como Al Qaeda. Utilizaban esta justificación de conflicto armado no internacional para lanzar ataques en contra de terroristas de Al Qaeda en esa época y también para para detenerlos sin una orden previa de un juez. Pero en todo caso sí parece un escalamiento, una justificación legal para un escalamiento, Ricardo. Juan Camilo, y coincide esto que pasa en Washington con una declaración que acaba de hacer el ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, quien ha denunciado que al menos 5 aviones de combate estadounidenses hace minutos violaron el espacio aéreo venezolano, volaron muy cerca del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas, el aeropuerto de Maiquetía. Esto decía hace minutos el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificando esto como una agresión, calificándolo como un acto de grosería. Hemos detectado el Sistema Integrado de Defensa Aérea de Venezuela, aquí dentro de la región del FIR Maiquetía, de la región de información de vuelo de Maiquetía, más de 5 vectores. Los hemos detectado. 5 vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies. ¿Qué indica eso, querido pueblo de Venezuela? Son aviones de combate. Aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas.
a las costas venezolanas. Esto fue incluso comprobado y verificado por una información que dio una línea aérea internacional aquí a la torre de control de Maiquetía. La línea aérea también reportó que había visto la presencia de aviones de combate aquí al frente, pues en el Caribe cercano, aquí en el frente del Caribe cercano. Entonces nosotros preguntamos, yo le pregunto a América Latina, yo le pregunto al Caribe, nunca habíamos visto este despliegue de aviones que sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35. Sabemos el despliegue que hay, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano, los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida, no nos intimida. La declaración que hace minutos ha hecho el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, muy delicado escalamiento del conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Una pausa y ya regresamos a Meridiano Blue. El estallido social del año 2021 fue por una reforma tributaria. Iremos nuevamente a un estallido social ahora por cuenta de la protesta por Palestina. Esto respondió Susana Muhammad en Mañanas Blue. No, yo creo que el estallido es mundial. Lo que hay es un movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, al que desafortunadamente pocos gobiernos, entre estos los colombianos, o sea, es increíble que la conferencia diplomática fue liderada por 13 gobiernos del sur global, porque el resto ha mantenido precisamente su prioridad económica frente a Israel, frente a la situación del genocidio palestino. Entonces, en esa lógica, precisamente es la sociedad civil la que ha empezado a mover la política mundial y la empezó a realizar con una de las acciones, no es la única, que fue la flotilla Sumut, en donde precisamente en este momento pues ha hecho y ha tenido grandes repercusiones. Por ejemplo, la Unión Europea frenó el Tratado de Libre Comercio en una proporción hacia Israel. Empezaron a evaluarse y a ponerse en discusión la venta de armamento de la Unión Europea y también pues los Estados Unidos sí definitivamente no ha tomado ninguna medida a Israel, pero sí hay una influencia en los gobiernos de la Unión Europea desde la sociedad civil y aumenta cada vez más la presión internacional. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Petro está convertido desde ayer en un verdadero botafuegos sobre el tema del Medio Oriente. Ha escrito más de 30 mensajes en sus redes sociales, proponiendo, entre otras cosas, una huelga, una parálisis en los puertos mundiales, hablando de huelga mundial, invitando a los jóvenes a salir a protestar por el mundo, como efectivamente pasó y le hicieron caso anoche en Bogotá, en donde muchachos de estos pro-palestinos salieron a protestar frente a la sede de la ANDI. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo en Mañanas Blue que le sorprendió que la exministra Susana Muhammad apoyara la manifestación pro-palestina frente a la sede de este gremio. Es preocupante, yo le diría que es triste. Yo inclusive en el caso de la doctora Muhammad, creo que Héctor Rivero hace un rato lo mencionó también, yo le he tenido aprecio a ella, le he tenido aprecio pues intelectual, me he sentado con ella en varias ocasiones a conversar. Me sorprendió muchísimo que ella pues cayera en eso. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber que las autoridades en Bogotá se preparan para monitorear las protestas que están convocadas para esta tarde contra la detención de los activistas que intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. Ayer esas protestas terminaron en desmanes frente a la sede de la ANDI en el norte de la ciudad de Nicolás. Marcela, por lo cual el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pide al presidente Gustavo Petro que estas marchas, también proyectadas por él y apoyadas por el mandatario, les envíe un mensaje a estos manifestantes diciendo que definitivamente esto no se debe hacer con vandalización, ya que pierde el sentido original de la protesta. Esto mencionó el alcalde. Yo vi que esa manifestación de ayer, en la 72, fue apoyada por el presidente de la República. Está muy bien, obviamente, está en todo el derecho del presidente, ni más faltaba. Pero sí aprovecho para hacer un llamado al presidente, que le haga un llamado él a quienes se manifiestan en cualquier manifestación, para que no apelen a la violencia.
Marcela, también lo que dice el mandatario local es que desde las 2 de la tarde ya está listo el equipo de la Secretaría de Seguridad, la Policía y por supuesto la Secretaría de Gobierno para evitar inconvenientes de orden público en este punto de la ciudad. Y mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que el gobierno colombiano ya está haciendo gestiones para intentar la liberación de las 2 activistas colombianas que iban en la flotilla. Lo que no entiendo yo es cómo lo van a hacer si no tenemos ya relaciones diplomáticas con Israel. Dalia Orozco. En medio de las tensas relaciones entre Colombia e Israel, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el gobierno está haciendo fuertes gestiones para lograr que las 2 colombianas detenidas a bordo de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza puedan ser devueltas a España, de donde partieron. El ministro aseguró que lo que conocen es que se encuentran bien de salud, pero que deben ser liberadas inmediatamente. El gobierno está haciendo gestiones pertinentes y muy fuertes para que sean liberadas y devueltas otra vez a España, porque tengo entendido que ellas entraron por España, para que sean devueltas a España, y en eso el gobierno está trabajando para que sean llevadas a España de forma inmediata, porque lo que hizo Israel es terrorismo, es piratería. A su vez, durante la apertura de la segunda cumbre internacional contra la trata de personas que se realiza en Cartagena, el ministro Benedetti dijo que el país, comillas, debe acostumbrarse a recibir malas certificaciones en los meses venideros por las relaciones con Estados Unidos, como ocurrió con la certificación por narcotráfico y la baja calificación frente a la trata de personas. Esto, sin embargo, advirtió, pese a los buenos resultados del gobierno en esta materia. Pero es que traer a las activistas colombianas que iban en ese barco no está sencillo. Caterina Ávila habló con ex cancilleres que advierten que sería necesario tramitar visa en terceros estados. Mientras tanto, ellas ya están recibiendo atención consular. Caterina Ávila. Manuela Bedoya y Luna Barreto están detenidas en Israel. El cónsul de Colombia en Tel Aviv va a visitarlas mañana en el marco de la asistencia que presta el gobierno colombiano a las connacionales. Para hacerlo, ya tramitó un permiso. El futuro de estas 2 colombianas es aún incierto, pues podrían ser deportadas la próxima semana, pero no se ha definido a qué país. Luna tiene 24 años, es educadora social y vive en Jordania con su esposo Amán, refugiado palestino. Manuela es líder estudiantil caleña. Otros 4 colombianos hacen parte de la delegación, entre ellos el fotógrafo Mauricio Morales. Era una navegación difícil, mucha de la gente que está ahí son activistas, pero también voluntarios normales, gente del común, profesores de música, jubilados, gente que tiene algo de humanidad y quería apoyar esta misión de ser parte de un cambio y para parar el genocidio. Entonces muchos no tenían la experiencia o nunca habían navegado, entonces fue difícil. Muchos barcos estaban con el cupo máximo e incluso un poco más. También está Julián Villalobos, que hizo parte del voluntariado en tierra y regresó al país. Justamente ayer participó de las protestas pro Palestina en frente de la ANDI, y a ellos se suman Ladies San Juan, activista encargada de coordinaciones en tierra, y Elisa Carpentier, quien brindó apoyo jurídico y atención psicológica. Por estas detenciones, el presidente Gustavo Petro ordenó expulsar a la delegación diplomática de Israel en Colombia. El ex canciller Julio Londoño explicó las consecuencias de esto. Que la decisión del presidente cubre a toda la representación de Israel en Colombia. Misiones técnicas, misiones que se encargan de cooperación, de comercio. Y también hay reacciones, Catherine, sobre lo que implica esto desde la política colombiana. Don Andrés Carmona, ¿qué dicen hoy los partidos políticos? Marcela, la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro de expulsar a la delegación diplomática de Israel en Colombia ha sido vista inicialmente por los sectores de oposición como una muestra más de que el presidente de la República improvisa y es impulsivo frente a acciones que pueden afectar el futuro de la diplomacia colombiana. Escuchemos lo que dice el representante por Centro Democrático, Hernán Cadavid. Lo hemos repetido. Gustavo Petro maneja las relaciones internacionales como si estuviera tratando un garaje político de una oficina de la izquierda en Bogotá o en cualquier otra parte de Colombia. No ha estado a la altura, no tiene criterio de Estado, tiene criterio de partido político, y eso ha hecho un gran daño en las relaciones internacionales. Ojalá las repercusiones de la comunidad internacional no vayan a afectar a los colombianos que viven en Israel, que han desarrollado sus proyectos de vida allí, y que él no tiene en cuenta nunca esas consecuencias.
Por su parte, desde los sectores del pacto histórico respaldan la acción del primer mandatario. Dicen que no se puede tener ningún tipo de relación comercial o económica con un país que gesta un genocidio. El representante por el pacto histórico, Alejandro Toro. Debemos eliminar el Tratado de Libre Comercio con Israel. Como miembro de la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales del Congreso y en línea con el presidente Gustavo Petro, jefe de Estado y líder de las relaciones internacionales del país, necesitamos finalizar con ese tratado para no ser cómplices de un genocidio. Ahora, lo que sí insisten desde diferentes sectores es que se debe liberar en la mayor brevedad a las 2 colombianas que fueron detenidas por fuerzas israelíes y que se movilizaban en esta flotilla Sumut. Estamos con las regiones de Colombia en Meridiano Blue. Sigue el dolor de cabeza por la vía al llano. Ya el gobierno nacional está anunciando la posibilidad de tarifas diferenciales en los peajes. Sin embargo, en la región la gente sigue sufriendo. Carlos Andrés Pérez. En una travesía se ha convertido transitar por la vía al llano, y no es solo por los derrumbes, los cierres o bloqueos de las comunidades. Es que pese a que hay tránsito por la carretera, un trayecto que antes era de 2 horas 30 minutos se convirtió en 8 y 10 horas. Viajeros han documentado su viaje y narran todas las necesidades que deben afrontar para intentar llegar a su destino. Salimos con mi familia desde las 2 de la mañana de Villavicencio hacia Bogotá, esperando coger la apertura de la vía del paso alterno de 3 a 7 de la mañana, como dice el horario publicado por Coviandina. ¿Para qué publican unos horarios y no los van a cumplir? Estamos mamados de esta vía. En medio de esta emergencia, que según gremios ya ha dejado más de 800.000 millones de pesos en pérdidas para la región, los alcaldes de los municipios de Une, Fosca, Gutiérrez y Guayabetal le recordaron al presidente Gustavo Petro que el año pasado se comprometió a mejorar la vía veredal que comunica a estos municipios y ni siquiera han iniciado las obras. Esta carretera hoy podría funcionar como una vía alterna. Y en Antioquia la noticia está relacionada con el cantante de reggaetón Blessd, denunciado hoy ante la justicia por presunto secuestro y amenazas de tortura. La denuncia proviene de otro reggaetonero conocido como Pirlo, Héctor David Santamaría. Pues Marcela, en toda una novela se ha convertido el caso que involucra a Steven Mesa Londoño, reggaetonero conocido como Bless o El Bendito, cuyo expediente que tiene la fiscalía tiene que ver con este caso de secuestro y amenazas por un supuesto robo de joyas de alto valor como una cadena de diamantes de la casa del reggaetonero en Medellín. El caso judicial que tiene en líos al artista paisa, a su jefe de seguridad y algunos escoltas, avanza en el Tribunal Superior de Medellín, donde hay una denuncia juramentada de Iván Andrés Galindo Navia, manager del reggaetonero Jan Manuel Cortés, conocido como Pirlo, donde aseguró el 21 de mayo de 2024, fueron citados en una lujosa casa en la parcelación Los Montes, en el sector de Alto de Las Palmas. Esto después de haber grabado un video entre ellos. Sin embargo, antes de esa situación, ya la relación entre las partes se había acabado, y así lo hizo saber el artista Pirlo en un video. Pregúntele quién escribió los temas con los que salimos. Pregunte a ver si el tema se pegó por el flow de él o por el flow mío. ¿La gente está loca o qué? Y es que según la denuncia, Galindo aseguró que durante la reunión fueron despojados de sus teléfonos móviles, golpeados y obligados a entregar claves de acceso a sus dispositivos. Pero no solo quedó allí, sino también que una mujer vestida con elementos de protección les practicó pruebas de sangre. Además, relata que recibieron amenazas de mutilación o muerte si hacían estas denuncias. Lo que se sabe hasta el momento, Marcela, es que Bless, primer artista que incluso estuvo en el Balón de Oro y que actualmente está en una gira en Estados Unidos, pues no ha dicho ni una palabra en sus redes sociales, pero sí su equipo de trabajo, que aseguran que responderán ante los entes judiciales pues esta denuncia de los artistas de Cali. Se crece entonces el tema relacionado con El Bendito. Lo que también se creció en Cali fue la polémica en torno a las declaraciones de la ministra de Ambiente, encargada, Irene Vélez, sobre el impacto de la caña de azúcar en la biodiversidad. El alcalde Alejandro Eder le envió un duro mensaje al presidente Gustavo Petro y le pide que en vez de atacar a la caña, ataque a las economías ilegales que son las que están deforestando al país. Mientras que el sindicato de la agroindustria de la caña también mostró su rechazo a las declaraciones del gobierno. Hugo Mario. Marcela, luego de que la ministra de Ambiente asegurara que
la caña de azúcar ha hecho mucho daño a los suelos, al agua y a las comunidades marginadas. El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, salió en defensa de esta industria. Eder envió hoy un mensaje al presidente Gustavo Petro en el marco de la Semana de la Biodiversidad. Le pidió que combata a los grupos criminales que hoy destruyen el medio ambiente en muchas zonas del país. Yo creo que todos sabemos que el principal destructor del medio ambiente es las economías ilegales. 250.000 toneladas de precursores químicos han echado en los ríos y las selvas de Colombia desde el año pasado. Sería bueno que el gobierno nacional, el presidente Petro, se enfoque en acabar con la delincuencia, que esa es la mejor forma, no solo de cuidar el medio ambiente, sino de cuidar vidas en Colombia. También se conoció hoy un comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, en el que acusan al gobierno Petro de querer acabar con el sector azucarero. Según el sindicato, el gobierno está acudiendo a argumentos infundados y falaces para acabar con ese sector productivo que genera más de 280.000 empleos formales. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Sigue siendo crítica la situación de salud en el país, no solo en el sistema general, sino también en el FOMAC, que es el que se encarga de atender a los maestros. La cosa está tan complicada que FECODE ya anunció nuevo paro de 24 horas para protestar en favor al derecho a la salud que tienen los maestros. Blue Radio habló con una de sus representantes sobre los motivos de la protesta. Jessica Gutiérrez. Recordemos que recientemente el magisterio colombiano representado por FECODE anunció la realización de un paro nacional en respuesta a las fallas que, según el gremio, afectan el servicio de salud que reciben los docentes y sus familias. La convocatoria surge ante múltiples reportes de demoras en la asignación de citas, interrupciones de tratamientos médicos y la falta de medicamentos en diferentes regiones del país. En este contexto, hablamos con la docente Marta Alfonso, representante de FECODE, y afirmó que el paro anunciado responde a una situación concreta en los territorios. Es una exigencia al gobierno para que genere todos los mecanismos de auditoría, de acompañamiento y de denuncia para que puedan implementarse el Acuerdo 03 como lo acordamos. Por su parte, el vicepresidente del FOMAC, Aldo Cadena, se pronunció sobre este paro convocado y afirmó que la defensa que realiza la federación no les preocupa y señaló que el paro representa en parte un respaldo a la entidad. La defensa que asume FECODE, que lo haga en las calles, no nos preocupa, es una forma de presionar que a mí no me molesta, la respaldo en ese sentido. Así las cosas, desde FECODE hacen un llamado a las autoridades nacionales a tomar decisiones rápidas que permitan garantizar el derecho a la salud de los docentes y sus familias. Y decisiones rápidas, Jessica, que no solamente se tienen que tomar para que los maestros tengan mejor salud, sino para que todos los colombianos recibamos la atención. Eso es lo que está diciendo hoy la Asociación de Clínicas y Hospitales, que advierte que con una deuda hospitalaria que ya superó los 24 billones de pesos y con servicios de urgencia cerrando en todo el país, es hora de dejar a un lado la polarización y aprobar una reforma que permita salvar al sistema. Juan Camilo Maldonado. Corresponsabilidad tanto del presidente Gustavo Petro, la CPS y los distintos sectores políticos es lo que pide el director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo, para sacar cuanto antes y antes de que termine la legislatura la reforma a la salud con el fin de garantizar los recursos necesarios para evitar que el sistema colapse. Los tiempos de la política y los tiempos de la atención a la población son diferentes. La gente no tiene tiempo de estar esperando a que todo se resuelva esperando que salga una ley. Tiene que tratarse la coyuntura, el gobierno con medidas como las que hemos propuesto, pero también se tiene que destrabar el avance de la reforma y ojalá podamos nosotros conseguir unas modificaciones que sean positivas. Pero el camino de la no conversación, de la polarización, del cierre, del punto de honor que impide que haya avances, yo creo que ese tiempo ya está vencido y hay que tener responsabilidad con el país. Giraldo advirtió que la deuda de las instituciones prestadoras de salud en estos momentos alcanza los 24 billones de pesos al cierre de junio de 2025, una cifra que representa un incremento de 3,7 billones de pesos en tan solo 6 meses. Y cambiamos de tema porque sigue la novela en torno al asesinato de 2 cantantes colombianos en México. Acuérdense ustedes que aparecieron desmembrados y aparecieron también con
símbolos de haber sido víctimas de la familia michoacana, uno de los grupos criminales más importantes en ese país. Pues bien, la madre y la hermana de B-King revelaron que Regio Clown, el DJ que lo estaba acompañando en ese viaje, ya había sido víctima de un intento de secuestro por parte de las redes criminales. Aclararon además que B-King conoció al DJ Regio Clown en ese viaje, lo conoció justo en el aeropuerto. Cali La Peña. Adriana Salazar, madre de B-King, y su hermana Estefanía Agudelo revelaron detalles del caso en el podcast Más Allá del Silencio. Según relataron, Byron apenas conoció a Regio Clown en ese viaje cuando el DJ lo recogió en el aeropuerto. Tras el crimen, la familia empezó a conocer versiones en México que aseguraban que Herrera ya había tenido problemas delicados, incluso un intento de secuestro. No lo conocía, o sea, nunca jamás. Ya cuando él llega, Regio lo recoge en el aeropuerto y ya se conocen. Pues sí, que tenía problemas delicados, que ya lo habían intentado como una vez secuestrar y lo habían soltado. Entonces, bueno. Luego de conocer la noticia del crimen, la madre del cantante aseguró que cuando llegó a México le mostraron en un computador las fotografías del cuerpo de su hijo, con las cuales lamentablemente lo reconoció por sus tatuajes. En una bolsa me lo entregaron así. La familia de B-King teme que su invitación a México haya sido un señuelo. Estefanía Agudelo, hermana del artista, declaró que fueron muchas cosas inconclusas, como que era un festival de electrónica y su hermano cantaba reggaetón, por lo cual sí creen que pudo haber sido una trampa. Y en el Congreso de la República radicaron un proyecto de ley que busca modificar y reformar la forma en que en este momento funciona la JEP. Quieren más derechos para los militares que son juzgados en esa instancia y también la posibilidad de que haya cárcel para los antiguos integrantes de las FARC. Cristian Correa. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que su partido presentará un proyecto de ley que busca reformar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. El objetivo, según explicó, es garantizar mayores derechos a los integrantes de la fuerza pública que son procesados en este tribunal. Yo quiero ser muy clara en esto. Ni en José Jaime ni en ninguno de los que estamos aquí hay búsquedas de impunidades para otros. Lo que queremos es una justicia igual para todos. Lo que nos está faltando es la cárcel para las FARC. La propuesta recibió el respaldo de víctimas pertenecientes a la fuerza pública. Esperanza Rojas, esposa del sargento José Vicente Rojas, aseguró que la JEP desconoció sus derechos al no permitirles una participación activa en la construcción de las sentencias contra el último secretariado de las FARC. La JEP violó nuestros derechos como víctimas del conflicto armado. La JEP no dejó que las víctimas de la fuerza pública participáramos en todas las audiencias. La JEP no abrió un macrocaso a la fuerza pública. Además, la senadora Paloma Valencia planteó que en un eventual gobierno de su colectividad pedirán revisar el papel de las misiones de observación de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Blue Radio apoya la Semana de la Biodiversidad de Cali. Continúa la Semana de la Biodiversidad de Cali. Vamos a estar muy pendientes de los desarrollos en torno a la polémica por los impactos de la agroindustria de la caña en esa región del país. Hablaremos también del eje de la innovación y biodiversidad en la inversión. Ya viene el blog deportivo. Feliz tarde para todos.